Entonces, bueno, entonces estamos así. Su merced, ¿cómo se llama y qué actividad tiene actualmente? Roberto Rodríguez Ramírez. Rodrigo. Actividades, pues soy el dueño aquí del negocio, De la de bicicletería. la bicicletería. ¿Y se llama la bicicletería? Ciclotécnico. Ciclotécnico. Listo, don Roberto. Antes de que su merced tuviera la bicicletería acá, ¿qué hacía? ¿Y en dónde vivía? ¿Cómo era su vida? Bueno, anteriormente, Sí. pues yo trabajé en ornamentación. Duré unos 2 años, 3 años trabajando en ornamentación. Ornamentación. Siempre he vivido en Villa Paul. Allí era la casa paterna y en la calle 15, 1999, me acuerdo todavía porque esa casa ya se vendió, la casa paterna, pero mi padre me dejó una casa 2 cuadras más adelante, Sí. Y es, o sea, casi enfrente de Villa Paul, ya. o sea, 2 cuadras por la 15. Sí, 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 sí. Pasa Villa Paul y a una cuadra está la casa mía. Ya. Ahí, pues yo me casé y me fui a vivir allá. Desde ahí. Porque yo, pues, me casé y me fui a pagar arriendo. Y duré 1 año pagando arriendo. Después ya vine a trabajar con mi hermano, con Pedro. Él tenía la bicicletería acá en donde está ahorita Margaritas. Sí. Ahí tenía la bicicletería. Y yo trabajé con él, porque yo sabía ensamblar marcos. Yo fabriqué más de 1000 marcos ahí. ¿Marcos qué es? El marco es el cuadro de la bicicleta. Ah, hay un cuadro acá para yo tomarle foto. Esto es el marco. Es el marco de la bicicleta. Este es un marco de bicicleta, listo. Yo fabricaba marcos, Uy. sobre todo estos, los de Turito. La fabricación del marco de bicicleta. Ah, pero eso era, o sea, su merced tenía que saber harto de ornamentación para poder hacer eso. Ornamentación es muy diferente a esto. ¿Sí? Totalmente diferente. Entonces, ¿qué es ornamentación? Ornamentación son los que hacen puertas, ventanas, rejas. Pero en metal. Sí, en metal. En metal. Sí, esto ya es muy diferente porque la soldadura de ornamentación es eléctrica. Sí. Esto es ensamble, eso es con bronce, ya es octógeno. Ah, no. Es diferente, eso se trabaja con estas dos. Muy diferente, eso va. Vienen los empaques, se consiguen. La mayoría son estas. Para hacer los marcos, Sí. son estos tubos. Esos tubos se convierten en esos marcos. Sí, sí. Ay, pero eso es. Eso trae. Ay. Mira, este es un marco de turismo. Estos eran los que yo fabricaba. Viene aquí, esto viene con empaques. Esta parte se llaman empaques. ¿Empaques o empaques? Empate. Empaque. Esta es la tubería que está allá. Sí. Y estos son los empaques. Entonces, uno ensambla aquí y lo ensambla con esa soldadura. La soldadura se llama soldadura de bronce. Soldadura de bronce. O sea que todo este tubo gigante se viene a convertir en ese marco de bicicleta.
Estos son los empates, Sí, son de bar, o sea, son estos mismos. sí. Ese es el empate, con eso es que se va formando el El marco. marco de la bicicleta. Listo. Sí, aquí van los tubos, aquí va un tubo, aquí va el otro. Excelente. No, don Roberto, usted mejor dicho yo. Sí, yo ensamblé más de 1000 marcos ahí. En esa época, digamos, su merced está hablando de cuando tenía 17, 18, Sí, 25, 20 años. hasta los 20. Más o menos sí, yo empecé a ensamblar así marcos cuando sí, ya creo que tenía 20, 21 años. 20, 21. Y después, cuando tuvo su propio negocio, ¿o fue a los 22? Y empecé más o menos a los 23 años, porque mi hermano Pedro pues, me propuso el negocio. Nosotros empezamos, él empezó allá en La Granada, donde la señora Rosita. Ay, la Granada, ¿dónde era que? En toda la esquina del parque ahí, era la panadería de la señora Rosita Fernández. Al lado de la iglesia. En toda la esquina, de la iglesia para allá. Ya, sí. Ya. Ahí empezó él. Y después salió y ahí se vino aquí para donde está ahorita Margaritas. Sí. Ahí yo le trabajé a él sí, como 1 año y medio más o menos. Y me dijo que desocuparon el local allá y me dijo, ¿quiere medírsele al negocio, montar una bicicletería allá? Le dije, pero es que no hay tiempo. Y dijo, no, pues yo pongo la plata y usted aquí se pone a trabajar allá. Le dije, listo. Hicimos este aparato, lo hicimos entre los dos allá, el banco. Sí. Para colocar las máquinas. Para colocar, sí, medirla. Y empecé con esta vitrina. Esta fue la primera vitrina que su merced tuvo. Empecé con esa vitrina y con ese banco y con esto. Esas dos Y cositas. allí empecé, ya se fue llegando trabajo. Sí, ahí fue Que arrancó. Sí, arranqué. Entonces, la idea, digamos que cuando su merced empezó a trabajar en esto de las bicicletas, pues digamos que la iniciativa fue porque su hermano le propuso ese trabajo de bicicletas porque él lo tenía. Sí, ¿Su merced le gustaba el ciclismo? ¿O cuál fue aparte de esa iniciativa que el hermano le dice, bueno, yo le doy esto y usted empieza a trabajar? Pues claro, todo lo pone él y yo mientras tanto pongo mi trabajo para poder tener mi propio... Pero Sí. ¿hubo alguna otra motivación? fui ciclista. Mi hermano fue ciclista. Pues Tengo claro, la bicicleta ahí todavía. fue ciclista. ¿Y ciclista de qué? ¿De carretera? ¿Con De ruta. copete? Yo corrí en ruta y en pista. Fui campeón departamental de turineros en el 72. Esa carrera la ganó Julio Alberto Rubiano, unos compañeros conmigo. Julio Alberto Rubiano, él es de Nemocón. Él fue campeón de una vuelta de la juventud y corrió vuelta a Colombia. ¿No? Yo corrí con varios ciclistas buenos. ¿Él no fue el que salió para Europa? No, que él no tuvo estuvo, él no estuvo. Él corrió con Minobras. obras. Sí, él corrió allá con Patrocinio Jiménez y bueno, había un grupo selecto ahí en Minobras. Qué bueno, pero imagínense, a usted le gustaba correr, sabía de bicicletas y monta su negocio. Bueno, es esto. Excelente. Yo, sinceramente, vivo agradecido con Dios
por lo que me daba, porque me dio el trabajo que me gusta. Claro. Me dio la facilidad para montar, para tener pues más capacidad para la familia, Sí. para mis hijos. Tengo 4 hijos, son 3 mujeres y un hombre, Sí. el menor. Todos son profesionales, gracias a Dios. Claro, porque es que uno, lo que se dice es que uno lo que tiene que buscar es algo que a uno le guste Sí. y que si uno lo tuviera que hacer gratis, no le duela porque le gusta tanto que lo podría hacer. Pero si usted consigue un trabajo porque le pagan por lo que le gusta hacer, es otra cosa, es un plus que tiene uno, porque no se va a aburrir nunca y no va a sentir que su vida se le va en algo que a usted le fastidia. Sí, no, yo por ejemplo, en una época, en la época de la bonanza, esto hace eso, fue como Una cosita, ¿será que su merced le puede bajar más al radio? Porque su merced habla muy bajito y entonces de pronto se escucha es más la voz de ellos que la de su merced. ¿Que en una época, perdón, qué? En la época de la bonanza, eso fue en el 80, 75, 80 al 90. Esa época fue, pero extraordinaria. En la bonanza, o sea, de la prosperidad. Sí, había mucha plata para todo. Acá, por ejemplo, todo el mundo era en su bicicleta. Casi no había transporte. Por ejemplo, de aquí a Mosquera no había transporte y todo esto todas esas calles sin pavimento. Tapado. Y todo el mundo se movilizaba era en bicicleta porque eran todas fincas ganaderas o de agricultura. Ya. Entonces lo que era, por decir, de la autopista hacia allá, lo que es Cerro Solita, lo que es Igualito, eso era solo potreros. Habían, por decir, en Cerro Solita uno salía por allá, había por ahí unas 10 casitas. Y ahí, de resto era solo potrero, allí sembraban cebada, más que todo era cebada. ¿Así? Y maíz. Entonces toda la gente, los trabajadores, eran en sus bicicletas, las bicicletas de estas, las de turismo. Esa era la que se usaba en esa época. Una pregunta, Sí. perdón, pero siga. Sí, venían así, en este estilo, para hombre. Y venía la que venía para mujer, que así como como la que tengo ahí, que con barra caída. Sí, como tú me decís. Y sí, eso era para las mujeres, pues salían en su bicicleta y los hombres pues en la bicicleta de turismo. ¿Y cómo se llamaban esas dos bicicletas? Turismeras. Turismeras, ambas, Sí. para hombre y para mujer, Sí. turismeras ambas. Turismera de dama y turismera de hombre. De hombre, prácticamente tomé una foto. A eso. Y sí, todo el mundo era, y después ya llegó empezaron a llegar las floristerías. Las floristerías, eso, llegó Flor América, llegó hace más o menos unos 50 y algo de años, y llegó, porque yo casi entro a trabajar allá en Flor América, pero En 1950 no me gustó. Llegó la floristería. Sí, llegaron las floristerías y ahí la gente que no tenía bicicleta, la Flor América compraba las bicicletas, les traía bicicletas y se las entregaba a los trabajadores y ellos las iban pagando por cuotas. Sí, Entonces, todo el mundo con su era bicicleta. con su bicicleta porque no había transporte. Ya. Entonces todo el mundo era con su bicicleta. Imagine la cantidad de gente que había trabajando allá en Flor América, eso era muchísimo. Y todo el mundo en bicicleta. Eso, por aquí a las 5 de la mañana eso se veía pasar. Y su gente en merced me cantidad. dice en 1950. A partir de 1950 No,
hace 50 años más o menos. Ajá, fue fuerte eso. Sí, eso fue cuando empezaron a llegar las floristerías, eso fue, sí, 50 años, eso fue como en el 70 para acá. Yo Hola, quería buenas, mi nombre preguntar, es Diego. Que me incomodar, me permite una palabrita. Me presento, mi nombre es José David. Pertenezco a una fundación cristiana llamada Rescatado por tu Sangre, sede de Usme, la ciudad de Bogotá. Como no somos apoyados por el gobierno ni por ninguna entidad, nos toca levantarnos todos los días a vender estos merengues y estas galletas para mantenimiento de la obra. Le Si desean agradezco, apoyarnos con la... le agradezco. gracias, su merced. Dios les bendiga. Gracias. Entonces, ¿Viene o no viene? aquí cuando su merced habla de que su merced ha participado en esos eventos ciclísticos, ¿cuáles eventos su merced alcanzó a participar? Aquí hacían carreras, había un club se llama Club Ciclo Acatá, y después llegó otro club que se llamaba un club Santa Fe, Sí. y otro club Celta. Y el Celta. ¿Y qué Y hacían? entonces hacían competencias seguido. Cada 8 días había competencias aquí, carreras que hacían circuitos. Aquí en Punza, a veces hacían que la doble a Sasaima, que la doble a Villeta, que bueno. Entonces uno mantenía todos los días entrenando y el domingo participaba. Ujú. Eso aquí. Y de Bogotá, pues los clubes de Bogotá lo invitaban al club de acá para participar. Yo corría ya con cicloases, con ciclo halcón. Bueno, todos los clubes que habían en Bogotá en esa época. Eso ya creo que ya Ya no se existe. extinguieron, sí. Porque ahorita como acá son profesionales, ya todos son... ¿En ya qué es edad? por tipos. O sea, su merced ya estaba casado. ¿Tenía hijos? ¿O seguía con su... Yo empecé a montar en bicicleta a los 15 años. Y de ahí duré montando casi hasta los 50. Y participé porque yo corrí así a nivel competitivo en carreras. Duré más o menos unos 4 años compitiendo, sí, pues, con aspiraciones de correr la Vuelta a Colombia. Sí. Pero sí, alcanzaba a hacer el puntaje, pero entonces no había el patrocinio. ¿No tenían el patrocinio? No, yo no conseguía patrocinio en esa época, eso era muy difícil conseguir un patrocinio. Sí, a veces para uno participar aquí en una carrera o ir a Bogotá a participar tenía uno que sacar del bolsillo y pagar la Y inscripción. pagar la inscripción. Por puro hobby, Sí, prácticamente. y hay veces que quedábamos, por ejemplo, terminaba una carrera en La Calera. Le tocaba a uno terminar la carrera ya y seguir en bicicleta hasta llegar aquí, que no teníamos carro acompañante, no teníamos moto, nada. Terminaba uno la carrera Bonitos. y siga. ¿Y utilizaban los medios de protección? Sí, ¿O en esa época no? sí, Siempre se hace. se Ah, utilizaba. ya. Nunca lo dejaban a uno participar, sí, tenía sus guantes y el casco. Eso ¿Qué? era lo... Lo indispensable. Sí, que el casco no era como el de ahora. El casco eso era unas tiritas así, eso, una tirita así y unas aquí. Ya. Esos eran en cuero acolchonados. ¿Esos utensilios eran costosos en la época? No, pues así costosos no eran. Ya cuando salieron estos y ya empezó sí, a subir y ya lo mismo, ¿no? Zapatillas. Yo me acuerdo que cuando gané las etapas en el departamental, a mí me dieron 3 pares de zapatillas, 3 cascos,
guantes. Pero eran muy malos. ¿Sí? Sí, eso era lo peorcito. Entonces una zapatilla esa no le servía a uno para estar uno montado Todo el tiempo. todo el tiempo. No le aguantaban a uno un mes. Entonces yo qué hice, mi hermano tenía el almacén, ahí, tenga las zapatillas, tenga los cascos y con lo que venda usted esas zapatillas, me trae unas zapatillas buenas. Entonces ya hice el cambio, ya cuando me compré unas zapatillas ya profesionales, unas CD, ya se siente uno cómodo porque va uno seguro. En la zapatilla le horma uno bien el pie. Gracias. Gracias, su merced. Le horma uno bien el pie y va uno cómodo. Ya. Lo mismo los guantes. Ya. Entonces todo eso son cositas que Sí, porque sin eso ustedes no pueden participar, si no pueden continuar, se resbalan, se caen y ahí está, ahí pues sí. la... Entonces sí, ya ahí y todo eso me sirvió. Yo corrí con Álvaro Pachón, con Escolita Morales, y fue algo que Álvaro es una persona muy especial. Y yo conocí al papá de Álvaro, don Juan, él fue muy especial conmigo. Me enseñaron muchas cosas. Entonces, de ahí viene el amor a la bicicleta. Claro. Entonces, aparte yo ya había armado más cosas, ¿cierto? La reparación, pues, La reparación. Eso era lo más sencillo. Porque, Claro, y que su merced podía hacer su propia bicicleta. sí, claro. Y En la familia, los hermanos, tíos, ¿también eran amantes de la bicicleta? mi hermano Pedro. El que tenía la bicicletería en Las Margaritas. Sí. Él ahorita tiene una bicicletería ya para el lado de Diagonal a Flores. Diagonal, al frente como de Chamalú. A este lado de Chamalú, más para acá. Sí. Porque el que está allá enfrente de Chamalú es mi sobrino. Ah, son familiares. Sí. ¡Ah! Él es tío de Luis Enrique, él tenía la bicicletería ahí. Murió ya hace 5 años. Ya, Y le quedó a mi sobrino. ya. Ah, eso viene de familia. Bueno, y una cosa, digamos, don Roberto, ¿tiene fotografías de esas épocas? A mí se me olvidó decirle que si las tenía las pudiéramos ver. Es que no. Pues yo creo que Hasta de pronto siempre buscándola. No, en la casa yo tenía unas. Como cuando estaba corriendo. Cuando estuve corriendo en Santander, en Barbosa, Santander, yo tenía unas fotos, pero es que yo me separé y eso, me separé yo solo. Entonces, los uniformes y lo que tenía, yo tenía una cantidad de trofeos, yo tenía como unos 30 trofeos. Eso le iba a preguntar, ¿qué daban? Siempre han sido los trofeos. Anteriormente le daban a uno medallas, o sí, le daban una medalla, o le daban un diploma, después ya trofeos. Y yo tenía un trofeo que se lo gané, ese sí lo tengo. Y lo gané corriendo con Álvaro Pachón, me gané un trofeo así, es una cosita así, una copa. Ese sí lo tengo. Lo guardé. Y su merced, bueno, otro día que yo pueda venir, ¿le puedo tomar la foto? ¿O su merced le toma la foto y me la regala? ¿O cómo quiere? Sí, yo tengo tres trofeos que como que me dejaron ahí porque el resto no sé, los botaron. Ay, esa historia. Sí. Listo. Pero eso se puede recuperar tomándole las fotos a esos trofeos. Si su merced los trae, yo les tomo las fotos. Sí, yo tengo los trofeos. Tengo 3 trofeos nomás. Don Roberto dice que
La bicicleta entró aquí a Funza como desde los años 50, ¿cierto? Eso entró ¿Mucho antes? Mucho tiempo antes. La primera bicicleta que Buena. llegó en esa época fue... Señor Rodríguez. Que llegaron ciclas. Las primeras ciclas que llegaron aquí venía la cicla, la francesa, una Berenador se llamaba esa cicla. ¿Cicla francesa? Francesa, sí. Berenador. Esa era de turismo. Listo. Después llegaron la inglesa. O sea, venían Sí. eso venía marca Humber, Sí. Raleigh, Sí. Phyllis Sí. y Hércules. La Hércules. Yo en algún momento llegué a escuchar la Hércules por unos documentos. ¿Cuál? ¿Esa es? Esa es ¡Ay! Hércules. Venga, le tomamos una foto. Esa cicla. Porque creo que... Esta venía en RIN 28, 26 y 24. Estas son bicicletas de más de 100 años. Por eso este muchacho se asombró tanto cuando usted... ¿Y está su bicicleta? ¿Y esta bicicleta cuánto tiene? Lo que... Desde que... Yo la tengo hace 50 años. Pero cuando la compré la tenían toda vuelta a nada. Pero esta es original, tiene los rines originales. Todo original. ¿Cómo la cuida? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad. Perdón, hágame un favor, de pronto usted conoce un señor que tiene una bicicletería de apellido Soler. No tiene idea. Ni idea. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Esta fue la que me dijo que turismera, pero sí, de hombre. primera, sí, sí. Turismera de hombre. ¿Y la turismera de mujer? No, esa sí no tengo. Así están, pero esas venían en tres tamaños, 28, 26 y 24. Y entonces esta que tiene el... Estas son todo terreno. Estas sí son de ahora. Estas son nuevas, estas son actuales. Ah, bueno. Después de esa, después de la inglesa, ya llegó la Monarch sueca. Monarch sueca. Yo creo que yo tuve una Monarch que tenía una cosita así, y acá estaba el sillón que era grande y Eso una era- canasta. Eso era Monareta. Sí, la Monarch. Sí. Pero Eso la venía- Monarch es otra. es otra. ¿Monarch qué? Sueca. Sueca. Listo. Esa Monarch también venía en los dos, hombre y dama, también venían 28 y 26. ¿Eso qué es? 28. Rines. 28. Rines 28 y 26 es Listo. Y después trajeron esa marca, la trajeron para Cali. Y en Cali fabricaron la Monarch nacional. Sí. Esa sí venía en RIN 28 de turismo, venía para dama y venía en RIN 24, 26 y 22 y 20. Esa sí venía todo completo. Venía la 20 y venía ¿Y
qué importancia tienen los rines? O sea, ¿por qué? La altura del marco. O sea, este es rin 20. Estaba ahí, este es monareta. Ya. Esa es la monareta. Esa le falta el jean y el gregorio. Y la canasta. Y la sí. Esa es la monareta. Es el monarca. Ah, esa es mona, sí. Y venía el RIN 22, que es un poquitico más grande, pero es más angosto. O sea, entre más calibre, el 20 es más chiquito, Y el 22 es más grueso. Venía un 17, Más, sí, más pequeña. ¿Más bajito? Un poquito más pequeña que esta. Sí. Es un RIN así. sí. Y esa era la más pequeña que venía. 17, 20, 22, 26 y 28. Sí. Era la que fabricaba monas de Cali. Listo. Después llegó la Vuelta a Colombia. Sí, es que usted me está llevando, mire, ponga la atención a las preguntas que yo tengo acá. ¿Tiene fotografías de unas bicicletas? Sí. ¿Desde qué época ha visto la bicicleta aquí en Funza? Entonces, mucho antes de los 50. Sí. ¿Han habido competencias ciclísticas en Funza? Sí. Se me dijo que sí. ¿Hubo aquí en Funza algún ciclista sobresaliente en el ciclismo? Estuvo aquí, yo corrí con él. Álvaro Pachón. No, Luis Enrique Murillo. Lu- Él era de aquí de Funza. Luis Alberto Rubiano, Julio Alberto Rubiano también. Él era de Nemocón. Y Luis Enrique. Es que nosotros corríamos a nivel, era un departamento nacional. Ah, ya. Nosotros corrimos nacional y departamental. Murillo era de Funza. Sí, Murillo era de acá de Funza. Él corrió en el Teca de España. O sea, de España. Si él corrió en el Teca de España, don Roberto también había podido correr, pero como se había casado, no siguió la carrera del ciclismo. Sí, no fue por eso, realmente porque no hubo patrocinio. Listo. Enrique fue muy de buenas y de malas, porque él entró a Floramérica y allá lo patrocinaron. Ya, la empresa. Ya le dieron todo. Él prácticamente no trabajaba allá, sino ya Viajando. a pasaje entrenando. Y le dieron todo. Entonces vino y corrió en un nacional de turismeros y lo ganó. Entonces ya entró a Minobras, y de Minobras ya lo contrataron para el Teca de... ¿Y por qué de buenas y de malas? De malas porque el Teca se lo llevó y allá le hicieron una transfusión de sangre para que evolucionara más. Entonces él ya no daba más y lo que le hicieron fue un mal porque en la transfusión le infectaron la sangre y le dio leucemia. Y él murió. Él estuvo en España una temporada, un año que tenía el contrato. Y llegó a España y vino y montó una bicicletería aquí y no le dio resultado. Él era un poquito como subidito y él a mí no me volteaba a mirar cuando llegó y por allá. Y como a los 6 meses se sintió mal, yo tenía el negocio allá al lado del Rosario y allá llegó a que le vendiera repuestos y que ahí sí llegó que, ay, fue Robertico, que no. Y listo, y bueno, pero es eso, orgullo. Después nos volvimos, nos hicimos así. Y ya acabó con la bicicletería y se puso a trabajar con flores. Y fue cuando se sintió mal y murió.
como a los 2 años de haber llegado a España. Yo por ahí vivo de buenas y de malas. Pues. Sí, bendito Dios. Me siento bien. No pude correr así una vuelta pero conocí mucho. Conocí Colombia, conocí hartas partes, participando. Y a mí me pagaban ya después, ya en la recreativa, yo iba y corría y me pagaban todo. No tenía que. Entonces. En medio de todo también fue patrocinado. Sí, pero ya Después. después de viejo. No importa, pero pues lo hizo. Sí. Lo hizo. No, y fue cuando gané más trofeos y sí, me preparaba mejor. Yo todos los días a las 4 de la mañana yo salía de la casa para Napoima, para Villeta, para donde fuera. Sí. Y a las 8 yo ya estaba aquí trabajando. Entonces eso era un esfuerzo duro, pero valía la pena. Porque le gusta. Sí. Porque le gusta, porque no tenían que obligarlo, porque eso era el gusto. Yo faltando un cuarto para las 4 de la mañana yo ya estaba listo. Si no había con quién salir, yo me iba solo. A veces con un sobrino que me acompañaba, me decía, bueno, a las 4 hay en tal parte. Si no está, de malas, ¿no? Mi hora es exacta. Sí. Yo llegaba y no estaba, seguía. A don Roberto le decía al sobrino. ¿Sí? No, yo le decía, sí, yo Sí. le decía. Y él no llegaba, entonces. Él no llegaba, ay, no, que eso me... ¿Y las carreteras peligrosas? ¿Peligrosas? ¿Las carreteras? No, en ese tiempo no era. Pues una época que sí encontraba uno muertos por aquí, pero en cantidad. Eso fue cuando, una vez ahí, aquí subiendo para Mondoñedo, ahí en el 9, habían 7. Ay, no. Metidos ahí en San. una zanja. Y yo ese día venía yo de la mesa. Cuando llegué ahí al alto y empecé a bajar y me pararon. La policía me paró ahí. Que me bajara, ayudara a sacarlos. Le dije, no olvídese, soy deportista. Ustedes no tienen por qué ponerme en eso. Sí, y además, yo con estas zapatillas yo no me puedo meter allá. Me dejaron pasar. Pero eso era, se lo encontraba uno a diario, le encontraba 1 o 2 muertos por ahí por el lado de la carretera. Y don Roberto, y usted me estaba hablando de los floricultivos, que los floricultivos, la gente y la bicicleta fue muy importante porque ellos les ayudaban a comprar su propia herramienta para ir a trabajar. Para ir a trabajar, sí. Ahí no tenían excusa de que yo llegué tarde porque yo no tengo cómo llegar. Y Grival le compró a mi hermano Pedro 30 bicicletas. Nosotros las armamos y eso era para dársela para a los empleados. ¿En rifas o...? No, ellos les entregaban la bicicleta y en la nómina les iban descontando. Descontando por derecha, pero mucho más suavecito. Yo sí escuchaba que Grival les daba, digamos que, como unos préstamos, pero mensualmente les descontaban mínimo. Sí. Y como tenían un contrato a término indefinido, entonces podría ser, por decir algo ahorita, como unos 20.000 pesos. Y debe 2 millones, por decir algo. Sí. En ese tiempo eso era baratísimo. Esas bicicletas eran baratísimas. Una bicicleta buena, así estas de turismo las conseguía uno, por decir, en 50 pesos. 50.000 pesos. Ahora. Ahorita una bicicleta de estas vale 650. Yo compré, la primera bicicleta la compré en 10.000 pesos. De las buenas. Buena. Don Roberto,
¿Qué diferencia hay entre el tratamiento de la bicicleta de ayer y el tratamiento de la bicicleta de hoy? ¿Qué diferencia hay? Pues diferencia en sí, y la bicicleta antigua era muy resistente. Tanto el marco como los rines, todos los implementos eran mucho más De fuertes. más calidad. Una calidad, por decir, rines de más de 100 años. Y yo nunca, es cierto, no tengo que estarlos centrando ni nada, solo ando. Andar. Y ahorita por un rin de estos coge cualquier huequito, cualquier cosa Sí. y se tuerce. Tiene uno que estar. Entonces el mantenimiento tiene que ser más continuo. constante. Ujú. Ya le estaba diciendo, después de la bicicleta de la Mona, llegó la bicicleta, la Vuelta a Colombia. Esa la fabricó Donald Raskin, que él fue patrocinador de la primera Vuelta a Colombia. Eso fue en el 51. Donald Raskin. Yo no había nacido todavía. Donald Raskin. Raskin. Se fue el dueño de la bicicleta Vuelta a Colombia. 1951. En 1951 fue patrocinó la Vuelta a Colombia. La primera Vuelta a Colombia. No la ganó Efraín Forero. Él venía mucho aquí a Funza. Efraín. El Zipa. El Zipa. Él No. murió hace poco. Hace como unos 3, 4 años que murió. Don Roberto, y bueno, ya todavía se sigue utilizando la bicicleta, porque una vez yo me paré en el peatonal de Colsubsidio y a las 4 o 5 de la mañana es impresionante la cantidad de bicicletas que salen para los centros industriales. Sí, ahorita es una cantidad, la cantidad de bicicletas que hay es que si me salía aquí a la autopista, Ajá. eso ve uno pasar, pero cantidades de las 5 de la mañana, antes de las 5 de la mañana empieza a salir gente para Bogotá, para todos lados. Don Roberto pensaría que la bicicleta en este momento sigue siendo fuerte un medio de transporte. Es el mejor medio de transporte, económico y más rápido. Y más rápido. Porque no hay trancón. Entonces sí, aquí lo que pasa es que ahorita ya estoy ya cansado con esto porque y las ventas y todo eso se ha bajado mucho. ¿Por qué? Hay tanta cantidad de bicicletas aquí en Funza, hay mucha cantidad de bicicletas, pero hay más de 100 talleres. En esa época, cuando yo empecé, Habían como 4, 3. habíamos 4. Estaba Bernardo Segura, El Grillo, Pedro y yo. Éramos 4. Y no dábamos abasto. Claro. Pues, a mí me tocaba trabajar lo que era jueves y viernes, día y noche, para poder cumplir el sábado, entregar bicicletas que a mí me traían la gente que trabajaba en la universidad, ahí Sí. en Mosquera. Sí. Y ahí trabajaban como 20 de aquí de Funza, y ahí todos me traían las bicicletas para que ellos se les hicieran mantenimiento. De Flor América me traían, de San Ramón, de las fincas. Entonces no alcanzaba, no daba uno hasta yo tenía dos empleados y no alcanzaba. Y en este momento, más o menos, ¿cuántas bicicleterías hay en el municipio? Que don Roberto crea que hay. Uy, hay más de 100. Más de 100.
Sí, porque es que su merced sale a cualquier barrio. Anteriormente no eran barrios, sino eran veredas. Ajá. Sí, hace 50, 60 años eso eran solo veredas. Y no habían empresas así, sino eso era solo agricultura y ganadería. Ujú. Pero ahorita, con tanta cantidad de empresas que hay, y todo el mundo, pues la mayoría es con su bicicleta. Empezando que por los trancones, que por... Sí. Entonces en bicicleta va uno aquí a Siberia en media hora. Fácil. Así yéndose uno tranquilo. Sí, sí. En bus, cuando hay trancón, 1 hora, 2 horas. 2 horas. Y don Roberto supo que aquí en Funza hubo unas bicicletas, una implementación de bicicletas públicas. Sí. ¿Qué pasó con eso? De así, no sé, porque ahí en el parque, Eran como ahí tenían 20. 20, ¿cierto? 20. Sí. En Cerrezuelita ahí habían creo que 10. En el Papayo también habían 10. En otra parte, Era como 5 puntos. en Suami también había. Y no sé, de un momento a otro Se acabó eso. se acabó eso. Porque pues la idea era que la gente utilizara la bicicleta como para medio de transporte y que los que no tenían pues pudieran recorrer el municipio en esos puntos y les daban como que un tiempo, por decir algo, media hora para llegar a Suame en bicicleta. Pero yo supe de eso, los vi la inauguración, asistí a la inauguración, pero no, eso no No funcionó. funcionó. Eso duró, creo que por ahí no alcanzó a durar 2 años. No, sí. No, eso era lo que le quería preguntar. Sí. Y de las... en la época en que don Roberto estaba con su bicicleta, había un documento que le hacía como un pase, así como los pases de los carros, había pase para bicicleta, o cómo hacían para decir, oiga, está en mi bicicleta. No, y en ese tiempo le daban a uno no era tarjeta, sino eso era como una fe de bautismo. Eso ¿De era verdad? ¿Una carta? ¿Un oficio? Sí, una hoja así como, por decir así de grande. Sí. Y le daban a ¿Y uno. usted tenía que cargarla todo el tiempo? Uno nunca la cargaba. Imagínese una hoja esa, ahí en el bolsillo. Sí, claro. Y lloviendo, Le dura sudando. Le duran 2 o 3 meses y eso se... 3 días. Y no, eso uno la guardaba allí en la casa y cuando la iba a buscar, entonces ya después de que salió la tarjeta de propiedad. Ah, ya. ¿Y eso es como una tarjeta, como Sí, una una cédula? tarjetica, sí. Acá tengo las tarjetas de esos. Mire, estas son las tarjetas así, las tarjetas de propiedad. ¿Estas son las actuales? Sí, esas son las actuales. Las tarjetas de propiedad. Y digamos, y finalmente, don Roberto, ¿usted qué reflexión me podría dejar con respecto a este tema de la bicicleta, a este tema del transporte? Porque las bicicletas también servían para no solamente para trabajar, sino como para divertirse. ¿Qué reflexione usted en este momento? Usted diga, o añora, o un consejo a las futuras generaciones. Pues, ¿cómo te explico? Pues para los jóvenes, los niños que monten,
que hagan deporte. El deporte de la bicicleta es un deporte bastante duro, complicado, pero desde que uno se encariña en la bicicleta, eso no importa la hora ni el momento. Sí. Desde que tenga uno el gusto de montar, de salir, eso es una distracción, eso lo relaja a uno totalmente. Uno va montado, se olvida totalmente de todo. Si tiene problemas, si tiene... Eso queda allá en la carretera. Uno va simplemente concentrado, mirando, disfrutando. Al que le gusta, vamos disfrutando. Yo gocé con mi bicicleta. Cuando le dicen uno que le da la pálida, es que no se puede uno mover, que da uno, dice no vuelvo a montar en bicicleta. A mí me pasó un día que venía de la mesa y no sé, me sentí mal, era que no podía pedalear. Ese día subí, me tocaba subir un rato a pie, otro me montaba en la bicicleta así, hasta que llegué aquí. Y no, ese día yo llegué a la bicicleta allá y dije, no vuelvo a montar en bicicleta. Y yo estaba bien preparado. Pero al tercer día, me desperté a las 3:30 y me monto en la bicicleta y me voy a entrenar otra vez. Y mire cómo, y mire cómo son las cosas. Salí, me fui a esta Villeta y me volví bien. Y el domingo tenía que participar. Una carrera dura, que eso era de la Florida. Eso no se conoce como Sí. la Florida. Esa etapa era muy dura, porque es Sí. una pared, una parte que llega y eso es durísima. Y la gané. Yo decía, pero el compañero que me acompañó el día que me dio la pálida, me decía, ¿sí ve cómo le dio la pálida y hoy está volando? Y ahí está volando, sí. Y así le pasa a uno. Los grandes ciclistas, cuando les da la pálida, un día veníamos con Patrocinio Jiménez de una doble Villeta. Y allí en Jalisco, él había acabado de ganar la Vuelta a Colombia. Y ahí en Jalisco le dio la pálida. Y me dijo, hermano, esperemos el carro, el que recoge los que se quedan. Los que se van fundiendo. Sí. Espere, pase la bicicleta, hermano, y espere. Mi compañero le dije, no se le ocurre. Ya sí llegué de último, pero llego. En ese tiempo se terminaba aquí, ahí pasando el puente. ¿De con subsidio? No, en el Pontibón. Ah. Allá llegaba uno. Ahí era la meta siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Hagamos para usted dentro de todos sus cacharros. ¿No tiene una caña y un manubrio de carreras de la antigua? No, Una SR, una Sinelli, una 3T por ahí. de pronto la caña la tengo, pero el manubrio no. Tengo una bicicleta de carreras de la antigua, una Duarte. No es. Y eso no queda bonito con la caña de la... Sí, es el original, es la Sinelli, Sí, la 3T, la 3T. la SR. Sí, no, eso ya es difícil de conseguir. Y es que nuevo tampoco ya se consigue. No, eso no se consigue. Por internet, Pero es que no. por internet lo Ah, la vi consigo. en Cali, la vi en Medellín, por internet y en Bogotá. Eso sí le cobran. La de Medellín me cobraban 280 la sola caña, una Sinelli. Sí, es que eso vale. Sí que ya por internet un guardacadena para esas bicicletas de turismo,
350.000 pesos. Sí, vale más Sí, que lo eso vale moderno. la bicicleta. Vale más que lo moderno. Entonces, y dije, tengo que hacer una bicicletería así que... Pero no. No, Listo, patrón, gracias. bueno, que esté bien. Ya. Sí, así a la juventud que practiquen mucho el deporte. Y esa era cierto. Y ver, es que a mí me gusta ver los muchachos cuando salen, cuando... Yo tuve intención... ¿Y sus de- hijos también de les formar- gusta? No. Y mi hijo, él le gusta mucho es el fútbol. Él fue seminarista, estuvo estudiando en Santa Rosa de Cabal y casi es cura. Entonces, a él no le gustó el ciclismo. Por ahí a veces salía a escondidas y yo y me sacaba la bicicleta y se ponía a mí en mi cuero, pues, es igual de alto a mí, un poquitico más alto. Y cuando un día me llegó a dar al negocio y dije, pero ¿quién es este? Y esa bicicleta yo la conozco, claro, como estaba con el casco, con las gafas y con pantaloneta y camiseta. Esta es mi bicicleta. Le dije que no, estaba por allá en el Alto. Alto del Vino, ¿sí? No, aquí en el Mondoñedo. Y sí, más bien le rendía, pero no le gustó. ¿A ninguno de los 4? Y las otras son mujeres. Una salió conmigo, la menor, y era buena, sino que ella muy dedicada al estudio. Ella tiene 3 carreras de ingeniería, y sigue estudiando. Ella ha hecho el estudio, esa es la vida de ella. Entonces decidió estudiar. Sí, Don Roberto, yo le agradezco toda esta entrevista porque muy agradable hablar con usted. Tiene usted muchísima historia y pues gracias por haberme recibido y haberme ayudado con esto y a entender mejor muchas cosas que yo no tenía conocimiento. Muchas gracias, don Roberto. todo gusto.